Bien, estamos en vivo. Tengo tiempo fuera de las redes sociales. La mayoría de ustedes ya saben la situación. Me tienen muy censurado. Hoy es martes 15 de marzo. Martes 15 de marzo del año 2022. Vamos a conversar con Diego Arria, que, bueno, tenía tiempo fuera de las redes sociales y quería hacer esta charla con don Diego Arria, que es una persona especial para estos momentos que estamos viviendo a nivel geopolítico. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida. Ya lo tenemos en pantalla, don Diego Arria. Muchas gracias por aceptar la invitación a mis redes sociales. Estaba comentando que tengo un tiempo apartado y que, bueno, estoy entrando de nuevo al ruedo y quería tenerlo a usted, que muy amablemente siempre ha aceptado mis invitaciones. Pues hacía falta, Roberto. Ya pensaba que te has olvidado de tus amigos. No, claro que no, don Diego. Mire, bueno, una vez más, gracias por aceptar la invitación a mis redes sociales. ¿Cómo está usted, su familia? ¿Cómo está de salud? Gracias a Dios, muy bien todos. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a arrancar obviamente con lo que está en el tapete, lo más importante, lo de la invasión de Rusia a Ucrania. Yo quería, don Diego, que con la experiencia diplomática internacional que tiene usted, nos dé la lectura, ¿no? Hay muchas preguntas que le voy a hacer al respecto, pero ¿cuál es su visión general de por qué Rusia invadió Ucrania? Bueno, como tú te imaginarás, tendríamos que hacer varios programas para eso, pero te voy a dar una píldora. La primera, Rusia, Putin tiene una visión que es una mezcla de un mito con una confusión de la historia, de que lo que respecta al rol que Rusia debe jugar en el mundo, no se te olvide que cuando cayó la Unión Soviética, Putin dijo luego, esa es la catástrofe mayor del siglo, ha sido el final de la Unión Soviética. Él no es que se crea Stalin, él se cree Pedro el Grande, el zar Pedro el Grande. Y tiene una visión magnificada y al mismo tiempo sobre Ucrania. Realmente Ucrania es el nacimiento de Rusia, era el origen de Rusia. Y él tiene una visión para tratar de tomar posesión de Ucrania. Inventó cosas como que Ucrania es un motivo preocupante para la seguridad de Rusia, lo cual es absolutamente falso. Luego cambió el discurso para decir que en Ucrania se fabricaban armas nucleares. O sea, siempre, para mí, la razón fundamental es, y si es verdad que es una causa de seguridad, de seguridad para Rusia, es que Ucrania, contigua a Rusia, es un ejemplo de democracia, lo cual es contagiante para una autocracia, una dictadura como la del amigo Putin, que los rusos vean que gente parecida a ellos, al lado de ellos en el territorio, tienen elecciones libres, transparentes, libertad de prensa, no hay presos políticos y es una democracia. Eso no lo podía tolerar Putin. Por lo pronto inventó muchas razones. La otra fue que Putin sobreestimó sus propias capacidades y subestimó al pueblo ucraniano. Ucrania no ha hecho sino pelear a lo largo de su existencia. Las últimas veces fueron en el año 2014 en Crimea, pero ya había sido antes la famosa primavera en la plaza de Madame, donde realmente sacaron a un presidente corrupto y ahí demostraron que eran un pueblo muy valiente, como lo estamos viendo ahora. Claro, fíjense, bueno, esto que usted acaba de mencionar es importante hacer notar que en ese momento sobrepasaron a los políticos ucranianos, ¿no? La sociedad civil pues sobrepasó a esos políticos. Pero fíjense que hay algo en común con los gobiernos demócratas, ¿no? Cuando Obama era presidente de Estados Unidos, Putin invade Crimea. Ahora está Biden de presidente de los Estados Unidos, otro demócrata, y Putin no solo está invadiendo Ucrania, sino que, como usted muy bien lo acaba de explicar, él tiene ínfulas de ser el nuevo Pedro el Grande y ahora va a terminar, parece ser, si se apodera de Ucrania definitivamente, va a terminar Polonia, Hungría, entre otros países en frontera con Rusia. Entonces, primero, ¿dónde está aquí esa conexión, si es que la hay, que usted puede ver entre gobiernos demócratas, y parece que eso envalentona a Putin? Y segundo, la OTAN, porque la OTAN ha quedado desde mi punto de vista. Vamos a hacerlo por parte. ¿Qué te parece? Primero, okay. Putin. Fíjate que ayer casualmente yo vi al presidente Trump diciendo en un meeting
decían que por mi personalidad se iba a provocar la guerra. No, resultó lo contrario, que por mi personalidad no hubo guerra. Correcto. Y tiene razón. Ahora, la OTAN que estaba desvencijada, un poco oxidada, la invasión ucrania la ha, Roberto, cohesionado, le ha dado fuerza. Le ha hecho que incluso compren armamentos, algo nunca visto en su historia, y por unanimidad, como votan ellos, para ayudar a Ucrania. No solamente armamentos, sino dinero, etcétera. Hizo que Alemania cambiara su política en materia bélica de una manera dramática. O sea, lo que nunca se imaginó Putin es que iba a unir a todos los países que viven en libertad y creen en la democracia. Yo creo que revalorizó los valores democráticos ante la embestida criminal y perversa del señor Putin, que por cierto fue repudiado, como tú sabes, por más de 2/3 partes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Incluso muchos países que eran solidarios con Rusia se abstuvieron, tipo China, Cuba, Nicaragua y un montón de países en África se dieron cuenta que invadir a otro país es la violación más grave de la Carta de las Naciones Unidas y que ellos de ninguna manera podían votar a favor de eso porque ponían en riesgo su propia seguridad. Claro. Y la conexión, usted no ve una conexión con un Putin envalentonado siempre que hay gobiernos demócratas, como le mencioné. Sí. Desgraciadamente parece que es así. Bueno, efectivamente, Georgia fue el año 2008 y después Crimea fue el 2014 y ahora Ucrania el 2022. Es que además un presidente que dice, ve que está rodeado Ucrania por 150.000 personas, soldados, y ellos mismos lo decían, nuestro organismo de inteligencia, y sin embargo, no aceleraban la entrega de armamento a Ucrania y no accionaron los mecanismos como para hacer que la OTAN por lo menos se uniera y que la comunidad europea, la verdad es, Roberto, que al final sí lo hicieron. Al final la labor que hizo los Estados Unidos de ensamblar la alianza de la OTAN fue hecho de primera clase. Esa es la verdad. Lo cual recuerda lo que Churchill decía, o le atribuyen a Churchill, que dice, los americanos siempre hacen lo correcto, después de haber agotado todas las instancias que no funcionan, al final hacen lo correcto. Y aquí se hizo lo correcto al final. Si fue tardío o no, lo vamos a saber muy pronto. Para mí, no es tardío, porque yo creo que Ucrania no podrá ser controlada por los rusos. Podrá ser vencida militarmente, pero no controlada. Cuando tú ves las manifestaciones de ese país, cómo resiste la gente, te das cuenta que son 40 millones de personas que aman la libertad, que aman la democracia, que están defendiendo su país y su gente y su familia. Mientras que Putin envió a 150.000 conscriptos que no tienen ni la moral alta, sino que por lo contrario fueron medio obligados, que no sabían a lo que iban y que no están defendiendo a su familia, están destruyendo familias tan cercanas a la gente que vivía a su lado. Correcto. ¿Y usted no cree, don Diego, que si, por ejemplo, Biden o X presidente de los Estados Unidos, para no dar un nombre, hubiera forzado a la OTAN o de manera unilateral hubieran colocado tropas en el este de Ucrania, ¿usted no cree que Putin se hubiera abstenido y no hubiera hecho la invasión? Sí, yo creo, y eso, yo estaba viendo varios generales americanos, a Walker, por ejemplo, donde decía que si se hubiese, en vez de 7.000 hombres, como dijo los Estados Unidos, tú le dices a la OTAN, vamos a colocar en Polonia, que está al lado, 100.000 soldados de la OTAN, eso ya es otra cosa. Claro. O si eran 150.000, vamos a ubicar 150.000. Eso era una defensa mucho más económica, más rápida, que incluso enviar el armamento, porque ahí sí es verdad que el que estaba corriendo el riesgo era Putin. La otra cosa, Roberto, que Putin ha tenido el comportamiento del guapo de barrio, ha amenazado a todo el mundo. Y como tú sabes, cuando los guapos de barrio nadie les contesta, se hacen más guapos. Este tipo dijo, Putin, que el que se metiera en el proceso de Ucrania pagaría las consecuencias como nunca habían visto en su historia. Y que él tenía en alerta su fuerza nuclear. Lo que correspondía decirle, mire, la alianza
nuclear más grande del mundo es la de la OTAN y la de los Estados Unidos. Así que también pondremos la nuestra en el mismo puesto que usted la tiene y no le diremos cómo lo vamos a utilizar. Pero no, comenzaron a decir que no enviaban soldados, no tenían por qué decir que no iban a enviar gente, Claro. simplemente no enviarlo, pues, pero no. Putin dijo, aquí me van a poner unas sanciones, como pusieron cuando Crimea, que no me debilitan para nada, y por lo contrario voy tomando terreno y en el fondo preparándome para otros pasos, como tú decías. Luego puede ser Polonia, puede ser Latvia, los países bálticos. El conflicto, Roberto, como tú lo sabes, hoy no es el conflicto en Ucrania. Es un conflicto los que queremos vivir en libertad y los que quieren acabar con la libertad y la democracia en el mundo. Ese es hoy en día Putin. Ojalá que no sea apoyado, como algunos temen, por China, que hasta ahora ha jugado el papel clásico de abstenerse. Pero el mundo que Putin quiere crear es un mundo brutal que acaba con las normas internacionales. O sea, en Ucrania no se está jugando la suerte de Ucrania. Zelensky lo ha dicho, es la de Europa y es la del mundo. A eso es lo que estamos enfrentados. Y los venezolanos deberán ponerle mucho más atención a este tema porque no es un tema foráneo ni extraño y que no tiene consecuencias para nosotros. Claro, precisamente que mencionó a Zelensky, el presidente de Ucrania, bueno, ha resultado ser un verdadero héroe, un patriota y un líder nato, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar siendo él un actor y no un político de carrera, ni siquiera una persona? Tal vez por eso. Bueno, tal vez por eso exactamente, don Diego. Fíjese, el propio Zelensky lo dijo, que él, bueno, le parecía que Estados Unidos había actuado lamentablemente muy tarde y que, bueno, y también lamentablemente criticando a la OTAN y a la Unión Europea. Ahora, usted analiza, don Diego, que ya me lo dijo, okay, que puede ser que los derrote Rusia militarmente, pero que no se podrían apoderar de Ucrania completamente, o usted cree que se va a dividir Ucrania en dos. ¿Qué cree usted que va a pasar desde el punto de vista geopolítico a lo que los rusos militarmente derroten a los ucranianos? Bueno, yo te diría que en el peor de los casos, los rusos van a intentar dividir a Ucrania, como de hecho lo hicieron con las provincias separatistas en Donbass, donde están, y posiblemente intentarían tomarse, con lo cual someterían al mundo a una guerra permanente, porque eso sería un conflicto de carácter permanente. Y allí el señor Putin se estaría burlando de todas las normas internacionales, de la OTAN, de los principios de los derechos del hombre, de la responsabilidad de proteger, si se le permite que eso siga así. Tú, cuando evidentemente en el tema militar uno tiene que oír a los expertos militares, y aquí, como tú sabes, en los Estados Unidos se sigue este proceso minuto a minuto. Y dicen que Rusia no tiene, casi el 60% del ejército ruso está desplegado en este momento en Ucrania. Rusia tiene un ejército, no tiene un ejército profesional grande, sino de conscriptos. Entonces los que mandan no tienen experiencia, etcétera, y por eso están ahora buscando gente en Chechnya y buscando en Siria. O sea, el que se suponía que era la segunda potencia mundial, resulta que no tiene recursos humanos para pelear una guerra. Han muerto más soldados rusos en 20 días de lo que murieron americanos en Irak y en Afganistán en 20 años. Eso te indica la magnitud de lo que significa el ejército ruso. Sí, se ha demostrado, ¿no? Ese mito que también en la Segunda Guerra Mundial pudimos ver de los rusos, ¿no? Que ellos no son calidad, sino cantidad. Parece ser que ganan la guerra es por cantidad y cantidad. Bueno, les matan tantos millones hasta que ellos se imponen. Pero Stalin decía a sus generales, usted eche para adelante, vaya liquidando todo lo que se encuentre, que después mandaremos a la gente para acabar con lo que queda en el ejército campesino. Así es, así es. Usted mencionó a China, que bueno, ya yo tengo tiempo diciendo que el mayor peligro para la humanidad desde mi punto de vista es el Partido Comunista Chino y Xi Jinping, ¿no? Fíjese que Xi Jinping se reunió con Putin públicamente, lo hicieron públicamente, antes que empezaran las Olimpiadas, ¿no? Allá en China, las Olimpiadas de invierno. Entonces, obviamente, eso fue un mensaje que se le dio al mundo y fíjese que a las 2 semanas Putin invade el este de Ucrania y bueno, ahora ha pasado todo lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué tanto le puede afectar a Putin desde el punto de vista económico estas sanciones? Si primero tenemos a Putin con todos los oligarcas rusos
que tienen entre todos ellos trillones de dólares a la disposición de Putin y de su entorno, y también a Xi Jinping, al Partido Comunista Chino, que es hoy en día la mayor potencia mundial, lamentablemente, desde mi punto de vista, apoyando a Putin, don Diego. Bueno, pero fíjate que esa reunión que tú señalas, que fue justo antes de los Juegos Olímpicos de Invierno, Xi Jinping y Putin firmaron un comunicado donde hablan de una alianza, donde en el fondo definen cuáles son sus esferas de influencia, tanto de los chinos como de ellos, como demarcando el mundo. Esto es mío, esto es tuyo, pero juntos sumamos una cosa muy grande. Los chinos tienen, como tú sabes, una cultura de 5.000 años. Claro. Y los chinos evidentemente miraban esta cuestión de Ucrania para ver cómo ellos se manejan en Taiwán. Correcto. Y ver qué precios tiene esto. Yo creo que tienen que estar muy impresionados de ver las consecuencias que esto tiene. Por ejemplo, en materia económica, Putin pensaba que con las reservas de 650 billones de dólares en el Banco Central podría mitigar cualquier sanción. No, le embargaron casi la mitad o un poco más de la mitad. Luego le impidieron todas las operaciones en dólares. Le cerraron el sistema del SWIFT de comunicación con los bancos. O sea, y cerraron a 7 u 8 bancos principales de Rusia. Eso no es un juego. Fíjate que la bolsa rusa está cerrada desde ese día, porque si no colapsaría todo. Que un rublo vale menos que un centavo americano, el 30%, que la economía está cayendo. Y por algo muy interesante, Roberto, que seguro tú por supuesto viste, que fueran las sanciones impuestas por los gobiernos, por los estados, tanto Estados Unidos como Reino Unido, la Unión Europea, se unieron voluntariamente y por propia iniciativa más de 300 empresas internacionales, desde Disney, Netflix, Coca-Cola, McDonald's, Coca-Cola, Apple, Pepsi, etcétera. Y nadie les dijo que lo hicieran por un sentido de solidaridad. Claro. Eso nunca había sucedido. Y por supuesto, en este momento, lo que no queda la menor duda es que Putin ya es un paria internacional, sujeto a ser procesado por crímenes de guerra, por genocidio. La magnitud documentada de los crímenes de destrucción de civiles, maternidades, hospitales de niños, es algo monstruoso. Eso es algo de lo cual Rusia nunca se recuperará, y menos aún Putin. Y te digo una cosa, Roberto, Putin es el peor enemigo de Venezuela. ¿Y por qué digo eso? Porque es el régimen que más ayuda a la narcotiranía de Maduro. Por lo tanto, Putin es nuestro enemigo y nosotros debemos aprovechar la oportunidad de ver cómo de cualquier manera respaldar justamente a Ucrania, porque es una manera de contrarrestar y de luchar contra Putin y Maduro, una complicidad criminal. ¿Sería posible, dada esa premisa, de que en realidad no solo las sanciones, sino también todo este repudio a nivel mundial que se ha ganado Putin, podría llevar, don Diego, a algún movimiento interno en Rusia? Porque fíjese que anteayer leí que 2 de los jefes espías de la KGB y un general de muy alto rango del ejército fueron detenidos. Entonces, obviamente, una cosa es planificar la invasión, otra cosa es tratar de hacerla y otra cosa es ya ver todo lo que está sucediendo. ¿Usted cree que hay esa posibilidad de algún movimiento interno? Uno, como tú dirías, hay mucho de wishful thinking en lo que te voy a decir, pero no hay la menor duda que para un Putin que pensaba que después de 2 días los iban a recibir como libertadores en Ucrania, que los tanques hacían un desfile, pasaban por Kiev y les tiraban flores, resulta que no, lo que le tiran son balas y que es un pueblo que no está dispuesto a rendirse y comienzan los muertos. Tú sabes que Putin y su ejército tienen una cámara de cremación portátil. Que sí, bueno, lo leí por allí, sí. Bueno, imagínate a sus muertos para no enviarlos en bolsas a Moscú, pero eso no esconde, porque esos muertos tienen padres, hermanos, claro. Que dicen, ¿dónde están mis hijos? Como lo dijo Zelensky en ruso a las madres rusas. Usted sabe dónde están sus hijos. Fíjense, los han mandado a una misión a matar gente, a matar, ¿por qué? Etcétera, etcétera. O sea, y entonces yo creo que eso, ayer yo vi, tú lo debes haber visto, esta productora de televisión rusa, correcto, que se pone detrás, la que da las noticias,
y pone un letrero, no crean, todo es mentira, no a la guerra. Hay que tener mucho valor para eso. Yo sí creo, bueno, creo que son 12 o 14 mil presos en Rusia por manifestar en las calles. Tienen una pena de 15 años los que agarran en eso, una cosa draconiana. Correcto. Y sin embargo, como dijo la productora de televisión, no descansemos, no nos pueden apresar a todos. Por cierto, eso es una cosa que yo siempre pensaba en Venezuela, que no los pueden apresar a todos. En Venezuela hay 120, 130 mil soldados y que van a apresar a 30 millones. Pasa que nunca hemos tenido la capacidad de poder aglutinar, no para hacer la guerra, sino simplemente para estar en la calle. No pueden apresarlos a todos. Bueno, el liderazgo que ya usted sabe, conocemos ya muy bien, ¿no? Es el liderazgo de la oposición que nunca ha estado a la altura. Pero fíjese que eso que usted mencionó es digno de admirar de esa, bueno, colega, porque es una comunicadora social de Rusia y ya se enfrenta a lo que usted dijo, a 15 años de prisión, está detenida. Y bueno, son esas rebeldías patriotas de personas democráticas que aunque estén adentro de un sistema totalitario siempre florecen, ¿no? Que lo hemos visto alrededor del mundo. Con respecto, don Diego, a la situación, lo voy a mover un poquito ahora, nos vamos para Estados Unidos. La situación interna de Estados Unidos es bastante complicada desde el punto de vista económico, la inflación más alta en 40 años, tenemos ya la gasolina que va a llegar ya al récord histórico de más cara, ¿no? Aquí internamente, domésticamente. Las cosas no están muy bien para los que vivimos aquí en Estados Unidos, usted vive aquí, yo vivo acá. ¿Usted cree que va a haber una manera de que los demócratas puedan este entuerto enderezarlo? ¿O usted cree que las cosas van a seguir, bueno, cayendo? Y además ahora con el problema de Rusia, de Ucrania, también eso afecta obviamente toda la parte energética, ¿no? Bueno, Biden ha intentado, dijo que el aumento de la gasolina era por Ucrania. Resulta que el aumento de la gasolina se produjo antes de Ucrania. Claro, claro. Bueno, curiosamente, viste, los precios del petróleo comenzaron a bajar, bajaron de $100 hoy. Y hay una tendencia a que baje un poco más. Yo creo que el manejo de Afganistán, que fue una huida de los Estados Unidos después de 20 años, donde dejaron abandonado más material de guerra que el que le han dado a Ucrania. Fueron miles de millones de dólares en equipo nuevo abandonado en Afganistán. De haber abandonado a todos los que ayudaron como intérpretes, sacaron unos pocos y expusieron al mundo, aunque los gobernantes nuevos, para llamarlo de alguna manera, en Afganistán, se burlaran de los Estados Unidos y los sacaran figurativamente a palos de Afganistán. Eso, sin la menor duda, estimuló mucho a Biden, que vio cómo los americanos, como una vez sacaron a los rusos, que también los sacaron a palos, y ante los rusos a los ingleses. Correcto. En el caso de Afganistán. Pero ahora yo veo que el tema de la economía de los Estados Unidos, el tema de lo que llaman el progresivismo, aquí curiosamente hay unas discusiones en el Congreso y en los Estados Unidos de ver si ponen en el pasaporte norteamericano un tercer sexo, en vez de estarse preocupando por lo que realmente le sucede en temas de estrategia internacional, cómo manejarse con China, con Taiwán, etcétera. Se están preocupando por temas que lo que llama la izquierda progresiva norteamericana ha traído como temas fundamentales. Entonces tú ves un noticiero norteamericano discutiendo eso y luego ves uno en Inglaterra y ves uno, para no decirte, en Rusia, y los temas son tratados más seriamente. Claro, claro. Yo no veo cómo las elecciones de noviembre, por ejemplo, puedan de alguna manera recuperarse los demócratas. Y yo creo que lo tendrían muy merecido. Claro, y es gravísimo, don Diego, porque fíjense, desde ese punto de vista, usted lo acaba de decir, de ver noticieros de diferentes países comparado a los de Estados Unidos, aquí hay una censura férrea a todo tipo, o sea, a todo nivel, y para todo tipo de periodistas, de influencers, como se quiera llamar, o de ciudadanos común y silvestre. Entonces, esto que usted mencionó, lo del tercer sexo para un pasaporte, en vez de estarse concentrando en las cosas importantes en realidad, como la inflación, el precio de la gasolina, etcétera. Entonces, la gente
cuando uno habla con las personas, tantos amigos que yo tengo, que usted tiene americanos, también latinos, algunos hasta votaron por Biden y los demócratas. Entonces ahora ellos dicen, caramba, como que Trump tenía razón, aunque Trump me caía mal, parece ser que sus medidas económicas eran las correctas. Y hay como una desesperanza en las personas, del ciudadano de a pie en Estados Unidos, porque precisamente no ven que ellos se concentran en lo importante, sino que están pensando en cosas irrelevantes y que, como usted dijo, el desastre de Afganistán, ahora en parte el desastre de Ucrania, de no haber sido más fuertes al principio, todo lo que está sucediendo, vienen las elecciones de noviembre, si recuperan los republicanos la Cámara Baja, ¿usted cree que hay un chance de algún intento de impeachment hacia Biden? No, yo creo que el impeachment quedó un poco demonizado al final por lo que le hicieron a Trump. De ahí en adelante yo creo que el impeachment yo no lo creo, además no veo que razones objetivas. Tú puedes decir que no tiene gravitas, que tartamudea, que no tiene fuerza, pero de ahí al impeachment es un trecho muy largo. Lo que sí veo es que lo van a afectar en noviembre, yo aspiro, en algunos lugares donde hay latinos, lo que intentaron hacer la semana pasada en Venezuela, una cosa indigna. Correcto. De presentarse y decirle, en el fondo, no se lo dieron a Guaidó porque ni siquiera lo tomaron en cuenta, sino al final, es decirle a nosotros los venezolanos, mire, está muy bien que ustedes tengan 23 años sufriendo una narcodictadura, eso es terrible, y que ustedes busquen la libertad, pero nosotros necesitamos petróleo, y eso es un interés estratégico nuestro. Así que ustedes aguántense a ver cómo se manejan, pero nuestro interés estratégico viene primero. Eso es absolutamente condenable, porque nos dijeron, después de 23 años de amistad, que lo único que valemos 200 o 300 mil barriles de petróleo. Correcto. Eso es terrible. Que además mal asesorado, porque Venezuela no está en capacidad de hacerlo, en tal caso hasta Colombia, no Venezuela. Correcto. Correcto, Colombia lo podía, como le dijo Duque, pero eso te indica, uno, que no hay liderazgo, la palabra liderazgo no existe en Venezuela, no hay gobierno interino, eso es absolutamente falso. Hay gente que tienen una franquicia política electoral que se la mantienen ficticiamente los americanos cuando quieren, porque cuando no quieren, cuando interesa su interés estratégico, como lo dijeron, lo que les interesaba era separar a Maduro de Rusia, cosa que era imposible, a pesar de que en el camino quedáramos los pobres venezolanos hundidos. Y a pesar de eso, trataron de hacerlo. Y creo que todavía no han dejado definitivamente de querer hacerlo. No, por supuesto que no. Y fíjese que en el año 2020, por primera vez, Estados Unidos bajo Trump fue energéticamente independiente. Y ya en el 2021, con Biden, otra vez dependiendo de potencias extranjeras, que lo peor del caso es, como usted dice, son tiranías. Irán, por ejemplo, yo no sé qué pasa con los demócratas, un enamoramiento con Irán, con Obama fue así, ahora con Biden. Pero bueno. Lo de Irán es la cosa más peligrosa del mundo. Ayer yo vi unas declaraciones de Netanyahu, el ex primer ministro israelí, donde él decía, óigame, les vengo diciendo que armar a un país como Irán es una amenaza para el mundo. Sin embargo, los americanos, que Trump había liquidado ese problema, regresaron en un proceso que solo garantiza durante 3 años que los iraníes teóricamente se quedan tranquilos. Pero mientras tanto, le sueltan billones de dólares que tienen de depósitos en el mundo, con lo cual lo utilizarán para los fines que ya conocemos. Y se sientan con quién están haciendo ese proceso, con el que ellos llaman el paria internacional de Putin, porque está sentado con los rusos, que son los que están negociando. Claro. Entonces, yo sé que en la política internacional pasan cosas extrañas, pero yo creo que esto está llegando a unos extremos que seguramente nadie se imaginó. Es que pareciese que ya es una cuestión que se hace de manera intencional, que no es un error, y eso es lo grave. Usted más que yo y que más que la mayoría sabe de todos estos temas diplomáticos. Don Diego, ya para finalizar, porque usted amablemente me regaló media hora, Colombia. Yo hace 3 años, cuando ganó Duque, ya casi 4 años, yo dije que lamentablemente mi análisis, aunque no soy brujo ni pitonizo, yo pronosticaba que la izquierda iba a ganar en Colombia la próxima elección, que es esta elección.
Ya vimos lo que pasó ahorita, era de esperarse que Petro, obviamente en la izquierda aglutinada, iba a sacar más votos que los demás. Ahora viene la segunda vuelta. ¿Usted cree, don Diego, que lamentablemente se va a cumplir mi pronóstico o que va a poder ganar? Bueno, por ahora, en tal caso sería Gutiérrez, ¿no? En vez de Petro. Fíjate que los votos de Petro como individual fueron 4 millones y tanto, pero la derecha unida sacó 7 millones. Y son 18 millones los que votan. Yo me apena mucho decirte que aspiro que estés equivocado y que yo creo que Colombia, mirando, depende de cómo se maneje esa campaña. Gutiérrez, que ahora es el único candidato, porque ya no está Zuluaga, correcto, unirá a la derecha y he visto que Duque ha salido de esta crisis como más importante que incluso cuando fue candidato, porque ha demostrado que es el jefe de su partido en el fondo y tiene más puestos en el Congreso. Y yo creo que a todos los que podamos ayudar en esa campaña de una u otra manera tenemos que impedir que Petro se imponga. Yo tengo la esperanza de que no va a ser así. Perfecto, ojalá usted tenga razón y yo esté equivocado por el bien de Colombia y por el bien de Latinoamérica. Para cerrar ya, don Diego, bueno, lamentablemente desde que usted y yo nos conocemos, Venezuela ha estado bajo tiranía genocida, que es peor todavía. ¿Qué mensaje le da a los venezolanos? ¿Usted cree que hay esperanza de que a corto plazo Venezuela se libere? Fíjate, Roberto, ayer yo hice en Instagram, que lo hago con frecuencia, hice un video de un par de minutos donde yo hacía la pregunta, oye, ¿y no es posible una primavera en Venezuela, una primavera venezolana? Entonces algunos decían, ah, qué bonito, otros decían, bueno, es muy fácil hablar a esto de lejos, como te lo dirán a ti. Incluso me dice, ¿qué pasa? Que usted como no vivía afuera, yo tengo en mi retina, me dice la persona, lo que son las torturas y no sé cuánto. Y yo le digo, mira, yo la verdad es que no sabía que usted era un torturado ni un perseguido, porque yo también tengo en mi retina todos los años que yo he vivido en Venezuela y lo que me han hecho y lo que yo he visto. O sea, uno piensa que porque uno está afuera no puede opinar. Y todos han visto en su retina cosas que en su vida vieron. Entonces, la otra cosa que viera, eso es muy bien, pero en Venezuela estos líderes políticos no harán nada. Eso es correcto, no harán nada, pero ¿acaso esos son los únicos venezolanos? Cambien de venezolanos, busquen a otros, pero ¿por qué tienen que seguir con los mismos? Y la otra que yo les decía, ya nadie se preocupa por Venezuela, pero los únicos que se preocupan por Venezuela son Rusia, China, Irán, un poco Turquía y los narcotraficantes. Esos son los únicos. Y si ustedes en adición, como dicen que nada es posible, también abandonan, pues olvídense, nunca tendremos libertad. Aquí hay que demostrar amor por la tierra. Yo una vez te dije, creo que los venezolanos decían, uy, esta cosa que dice Diego nos pone nerviosos, son muy duros. Y yo dije, caramba, qué curioso. Yo me imagino que cuando ustedes van al médico porque su mamá está mal o su hija, no le dicen al médico, oiga, no me diga qué es lo que tiene. ¿Cómo lo hago? No me diga cómo hay que curarla. Claro, porque no sienten al país de la manera que uno siente, como me dijo mi hija Manuela, es que tú ves a los venezolanos como tu familia extendida. Yo nunca había pensado en eso, pues me pareció muy hermoso. Y si es verdad que tú sientes a los venezolanos como parte tuya, tú tienes que reaccionar ante el diagnóstico que te están diciendo, que no hay que especular mucho porque lo sufren los venezolanos. Pero yo te diría que siempre digo que mientras los venezolanos, si seguimos así, nunca tendremos. Nadie va a venir a regalarnos la libertad. Nadie. Esto no va a salir con elecciones de ningún tipo. Entonces, tampoco nos van a venir a invadir. Entonces, el único recurso que queda es la resistencia pasiva de los venezolanos. Oye, que por lo menos nos oigan o cantar, pongamos la orquesta sinfónica que toca el himno de Ucrania al lado de la Plaza Bolívar, mostrar que estamos atentos a lo que pasa en el mundo, que no estamos dormidos y entregados. Eso no significa salir a tirar piedras. Entonces ese día descubriremos que juntos podemos hacer cosas realmente maravillosas. Un abrazo, Roberto, y me alegra que estés de vuelta dando tu opinión, que aprecio, y a ti como mi amigo. Gracias, don Diego. Igualmente a usted y a su familia. Que Dios me los bendiga y estaremos en contacto, ¿sí? Perfecto. Hasta luego. Amén.
Bueno, conversamos con don Diego Arria. Siempre son conversaciones interesantes porque él está muy claro, habla como es, y fíjense al final el mensaje que dio acerca de Venezuela, de los venezolanos. Sobre todo esa reflexión que yo muchas veces he mencionado de que supuestamente porque uno está afuera, uno no puede opinar, que es al contrario. Más veces, muchas veces, desde afuera a veces uno tiene la capacidad de recibir más información, de analizar mejor y de con cabeza fría poder hacer análisis, pronósticos, etc. Bueno, vamos a ver si ahora voy a estar más activo en las redes sociales. Ahí al finalizar el video y también al comienzo de este video están mis redes sociales. Síganme, búsquenme, pregúntenme. Vamos a ver si en 2 semanas hago un preguntas y respuestas, que a ustedes les gusta mucho, ¿no? Para tocar cualquier tema, bueno, a nivel global de Venezuela, Estados Unidos, Ucrania, Rusia, todo, para también poder compartir con ustedes, recibir su feedback y en vivo poder tener diferentes conversaciones. Así que bueno, estaremos, bueno, como les digo, de vuelta. Estén pendientes de mis redes sociales y espero su feedback con respecto a mi charla de hoy con don Diego Arria, que, bueno, repito, un venezolano ejemplar, siempre muy claro, y una persona que con nosotros los periodistas independientes, que no tenemos rabo de paja, siempre está dispuesto a conversar con nosotros y particularmente conmigo siempre ha sido un invitado de lujo y de verdad un honor siempre conversar con don Diego Arria. Bueno, me despido. Bendiciones para ustedes, para su familia y estamos en contacto pendiente de mis redes sociales. Hasta luego.